La ofensiva final contra Berlín, que fue la última embestida contra el gobierno nazi, empezó justo a las 4 de la madrugada del lunes 16 de abril de 1945. A esa hora, menos de 40 kilómetros al este del centro de la capital, unas bengalas rojas explotaron en el cielo y dieron paso a una ráfaga de artillería que sacudió toda la zona, marcando el arranque del ataque ruso. Al mismo tiempo, tropas del 9º Ejército de Estados Unidos se estaban alejando de Berlín. Volvían hacia el oeste para tomar nuevas posiciones a lo largo del río Elba, entre las localidades de Tangermunde y Barbie. 2 días antes, el general Eisenhower había decidido parar el avance angloamericano. Dijo que Berlín ya no era un objetivo militar. Para algunos soldados estadounidenses, la ciudad estaba a solo unos 70 kilómetros de distancia. Mientras arrancaba el ataque, la gente en Berlín esperaba en medio de los escombros, en silencio, con miedo. Solo importaba sobrevivir. Comer era más urgente que cualquier otra cosa. Meterse bajo tierra tenía más sentido que pelear. Aguantar era más lógico que ganar. Esta es la historia de esos días. El asalto a Berlín y lo que pasó con la ciudad. Aunque hay partes sobre combates, no se trata de un informe militar. Es lo que vivieron personas comunes, tanto soldados como civiles, atrapados en medio del derrumbe, la frustración, el miedo y el abuso que trajo la derrota y la entrada de los ganadores. En las zonas del norte de Europa, el amanecer llega temprano. Incluso mientras los bombarderos se iban alejando, los primeros rayos de sol asomaban por el este. En esa calma de la mañana, columnas de humo negro se levantaban sobre los barrios de Pankow, Weißensee y Lichtenberg. Con las nubes bajas, era difícil saber qué parte del resplandor venía del amanecer y cuál era el reflejo de los incendios que seguían quemando lo que quedaba de Berlín. Mientras el humo se extendía por las ruinas, la ciudad más golpeada de Alemania por las bombas se mostraba desnuda y rota. Estaba cubierta de hollín, llena de cráteres por todas partes y con los restos retorcidos de edificios derrumbados. Manzanas enteras de apartamentos habían desaparecido. En pleno centro había barrios que ya no existían. Por esos espacios vacíos, lo que antes eran avenidas y calles ahora eran senderos llenos de piedras y polvo que se abrían paso entre montañas de ladrillos. Por todos lados lo que quedaba en pie eran estructuras sin ventanas ni techos, que parecían mirar al cielo con huecos abiertos. Después del ataque, caía una capa fina de ceniza sobre todo, cubriendo lo destruido. Entre los restos de ladrillo y hierro torcido, no se movía nada, salvo el polvo que daba vueltas con el viento. Se metía por el famoso Boulevard Unter den Linden, donde los árboles, ya sin hojas, tenían las ramas quemadas. Casi ninguno de los bancos, bibliotecas o tiendas elegantes de la zona había quedado sin daño. Pero al final occidental de esa avenida, el monumento más conocido de Berlín, la Puerta de Brandeburgo, aunque con partes rotas y rasguños profundos, seguía en pie, con sus 12 columnas grandes todavía aguantando. Cerca de ahí, en la calle Wilhelmstrasse, donde estaban varios edificios del gobierno y palacios antiguos, los restos de vidrio de miles de ventanas brillaban sobre los montones de piedra. En el número 73, el pequeño palacio que alguna vez fue la casa oficial de los presidentes antes del régimen nazi, había quedado destrozado por el fuego. Antes lo llamaban una especie de pequeño Versalles. Ahora, las figuras del agua en la fuente del patio delantero estaban rotas en pedazos sobre la entrada, y las estatuas que estaban en el techo, representando a unas mujeres del Rin, estaban sin cabeza y llenas de golpes por la metralla. Un poco más allá, en el número 77, el edificio estaba dañado, pero todavía entero. Alrededor los escombros se apilaban. La fachada de 3 pisos en forma de L tenía el revestimiento color marrón claro todo desgastado. Encima de cada entrada, unos águilas doradas con esvásticas seguían colgadas, pero con las superficies llenas de marcas profundas. Arriba todavía se notaba el balcón desde el que se habían dado muchos discursos gritados. Era la Cancillería del Reich, el lugar de mando de Hitler, que aún se mantenía. Subiendo por la zona del Kurfürstendamm, que alguna vez fue una especie de quinta avenida en Berlín, estaba el esqueleto torcido de lo que fue la iglesia conmemorativa Kaiser Wilhelm. En el reloj quemado de la torre, las agujas estaban detenidas a las 7:30 y no se habían movido desde 1943,
cuando una sola noche de bombardeos destruyó más de 1000 hectáreas de la ciudad. A pocos metros de allí se encontraba lo que quedaba del zoológico más famoso de Berlín. El edificio del acuario estaba arrasado. Las zonas de reptiles, hipopótamos, canguros, tigres y elefantes, igual que muchas otras, estaban en ruinas. Alrededor, el parque Tiergarten, de más de 600 hectáreas, era un campo sin vida lleno de pozos gigantes por las explosiones, lagos con escombros y embajadas semidestruidas. Antes era un bosque con árboles frondosos, ahora eran solo troncos quemados. En la parte noreste del Tiergarten quedaban las ruinas más grandes, no por las bombas, sino por la política del propio régimen. El edificio del Reichstag, sede del Parlamento, fue prendido fuego a propósito por los nazis en 1933 y culparon a los comunistas. Eso le dio a Hitler la excusa para tomar todo el poder. Arriba de la entrada, con 6 columnas, se leía todavía la frase grabada: «Al pueblo alemán». Delante del Parlamento había antes un conjunto de esculturas. Ya todas estaban destruidas menos una columna alta de granito rojo y bronce. Tras el incendio del Reichstag, Hitler había mandado moverla. Ahora estaba a 1 kilómetro, en la calle Charlottenburger Chaussee, justo en el centro de lo que era el eje este-oeste que cruzaba la ciudad. Cuando salió el sol esa mañana, se veía la figura dorada en la cima de la columna, una estatua con alas que llevaba una corona de laurel en una mano y una bandera con la cruz de hierro en la otra. Seguía intacta, rodeada por la ciudad hecha pedazos. Era la columna de la victoria. En toda la ciudad empezaron a sonar las alarmas, marcando que ya no había peligro. Era la operación aérea número 314 contra Berlín. En los primeros años del conflicto los ataques eran más separados, pero ahora caían bombas todo el tiempo. Los estadounidenses lo hacían durante el día y los británicos en la noche. La cantidad de destrucción ya era enorme. Más de 26 kilómetros cuadrados estaban hechos polvo, 10 veces más que lo que los alemanes habían destruido en Londres. Se calculaban más de 85 millones de metros cúbicos de ruinas en las calles, suficiente para formar una montaña de más de 300 metros de altura. Casi la mitad del 1,5 millones de casas en Berlín tenían algún tipo de daño y 1 de cada 3 ya no se podía usar. Las víctimas eran tantas que nunca se sabría el número exacto, pero por lo menos 52.000 personas habían muerto y más del doble quedaron con heridas graves, 5 veces más que las bajas sufridas en Londres. Berlín era ya una ciudad aplastada y lo peor aún no había llegado. Pese a todo eso, la vida seguía, de una manera casi absurda, entre los restos. Todavía había 12.000 agentes de policía activos. El correo se repartía. Los periódicos salían todos los días. Las líneas de teléfono y telégrafo funcionaban. Se recogía la basura. Algunos cines, teatros e incluso una parte del zoológico seguían abiertos. La Filarmónica de Berlín aún ofrecía conciertos. Las tiendas hacían promociones. Las panaderías y mercados abrían cada mañana. Lavanderías, tintorerías y peluquerías tenían clientes. Los trenes subterráneos y elevados seguían andando, y en casi todas las calles se seguían escuchando los gritos de las floristas de siempre, como si fuera otro día cualquiera. A pesar de tanto desastre, casi el 70% de las fábricas grandes de Berlín seguía operando de alguna forma. Cerca de 600.000 personas todavía tenían empleo, pero llegar al trabajo era un reto. Podía tomar horas. Había desvíos, atascos y vehículos averiados. Por eso, mucha gente se levantaba temprano. Todos querían llegar antes de las 9 de la mañana, porque a esa hora solían aparecer los aviones americanos. Esa mañana, en los 20 distritos de la ciudad, la gente salía de sus refugios como si fueran cavernícolas. Salían del metro, de los sótanos públicos, de las bodegas bajo sus casas dañadas. No importaba si tenían esperanza o miedo, si estaban de acuerdo con el régimen o no. Todos compartían algo. Los que habían pasado otra noche con vida querían llegar al final del día igual. El país también peleaba por seguir vivo. En este 6º año de conflicto, el gobierno nazi estaba luchando con lo que le quedaba. El plan de Hitler para que su dominio durara 1000 años había sido destrozado. Ahora el enemigo venía desde 2 lados. Las fuerzas angloamericanas estaban cruzando el Rin, habían pasado por Remagen y se acercaban a Berlín. Estaban a unos 300 kilómetros y al otro lado, junto al río Oder, había una amenaza más temida y más cercana. Ahí estaban los rusos, a menos de 50 kilómetros.
Era miércoles 21 de marzo de 1945, el primer día de la primavera. En las radios por toda la ciudad se escuchaba una canción nueva. Esta será una primavera que no acabará. Frente a todo lo que podía pasarles, los habitantes de Berlín reaccionaban de distintas maneras. Algunos cerraban los ojos esperando que no les pasara nada. Otros se arriesgaban de frente. Muchos se llenaban de rabia o de miedo, y algunos, viendo que no había salida, decidían enfrentar lo que viniera con valentía. En el barrio de Zehlendorf, al suroeste de la ciudad, el lechero Richard Poganovska se levantaba como siempre con el amanecer. En otros tiempos, su trabajo era monótono, ahora era lo que le daba sentido. Trabajaba en la granja Domaine Dahlem, que tenía más de 3 siglos y estaba en una zona elegante de Berlín, a pocos kilómetros del centro. En cualquier otra ciudad, tener una granja tan cerca del núcleo urbano sería raro, pero no en Berlín. Una quinta parte del área de la ciudad era bosque, parques, lagos y ríos. Aún así, Poganovska, como muchos en la granja, deseaba estar más lejos, fuera del alcance de las bombas. Él, su esposa Lisbeth y sus 3 hijos pasaron la noche como siempre, en el sótano del edificio principal de la granja, en la calle Königin Luise. Dormir fue casi imposible por el ruido de las armas antiaéreas y las explosiones. Como casi todos los que vivían en Berlín, el lechero estaba agotado. No sabía en qué zonas habían caído bombas esa noche, pero estaba seguro de que no golpearon los establos. Las vacas seguían vivas. Nada parecía alterarlas. En medio de las bombas y los tiros, seguían masticando como si nada y de alguna manera seguían dando leche. Era algo que le llamaba la atención a diario. Con sueño, Poganovska llenó su carro de madera con los tarros de leche, enganchó sus 2 caballos, Lisa, que era color canela, y Hans, y con su perro gris llamado Poldi al lado, empezó su ruta. Al salir por el patio, dobló a la derecha en la calle Pacheli Ali y tomó camino hacia Schmargendorf. Eran las 6 de la mañana. No volvería hasta las 9 de la noche. Cansado, con los huesos pesados, no había perdido su forma directa de hablar. Para sus 1.200 clientes, él se había convertido en una especie de consuelo. Su ruta pasaba por 3 distritos: Zehlendorf, Schöneberg y Wilmersdorf. Todos estaban muy golpeados. Schöneberg y Wilmersdorf, por estar más cerca del centro, estaban casi arrasados. Solo en Wilmersdorf, más de 36.000 hogares estaban destruidos. Casi la mitad de sus 340.000 vecinos ya no tenía casa. Por eso, la cara del lechero, aunque fuera solo por un momento, era una especie de alivio. Incluso tan temprano había gente esperándolo en cada esquina. Las filas eran comunes para todo: el carnicero, el panadero y hasta para conseguir agua cuando los tubos estaban rotos. Aunque había gente, Poganovska hacía sonar su gran cencerro para anunciarse. Había empezado con eso cuando los ataques de día se hicieron más intensos y ya no podía subir a cada casa. Para sus clientes, él y su campana eran parte del paisaje. Esa mañana fue igual. Saludó a sus clientes y les entregó la cantidad exacta que marcaban sus tarjetas de racionamiento. A muchos de ellos los conocía hacía casi 10 años. Sabían que, a veces, él podía dar un poco más. Ajustando los papeles, era capaz de entregar algo extra para un bautizo o una boda. No era legal, pero en esos días todos se arriesgaban. Cada vez veía a más gente cansada, tensa y callada. Ya no se hablaba mucho del conflicto. Nadie sabía qué estaba pasando realmente. Y aunque lo supieran, no podían hacer nada. Además, ya había demasiada gente opinando. Él evitaba hablar de eso. Con su rutina de 15 horas diarias, había aprendido a no pensar demasiado en la guerra. Como muchos, se había vuelto casi inmune a lo que ocurría, pero igual se fijaba en cosas que le daban esperanza. Por ejemplo, las calles todavía estaban libres, no había barricadas ni trampas para tanques, no se veían cañones ni soldados cavando trincheras, nada mostraba que se estuviera preparando un asedio. Además, todos los días, al pasar por Friedenau, donde vivían varios altos cargos, miraba una casa en particular. Allí vivía un funcionario importante del correo, leal al partido. Siempre dejaban abiertas las cortinas y desde su carro el lechero podía ver un cuadro enorme colgado en el salón. Era un retrato de Hitler, con cara seria y desafiante. Si las cosas estuvieran tan mal, pensaba, ese cuadro ya no estaría colgado.
Chasqueó la lengua para apurar a los caballos y siguió con su trabajo. Aunque el panorama era oscuro, no veía razones para entrar en pánico. Ninguna parte de Berlín se había salvado del todo de los bombardeos, pero Spandau, uno de los barrios más grandes al oeste, no había sido golpeado con la misma dureza. Todos pensaban que en cualquier momento llegaría una ofensiva fuerte. Era raro que no hubiera pasado, ya que ahí estaba la industria de armas más grande de la ciudad. En contraste con otras zonas del centro, donde hasta el 70% de los edificios estaban destruidos, en Spandau solo se había perdido un 10%. Aún así, eso significaba más de 1000 casas fuera de uso. Pero comparado con los otros barrios, era poco. En los lugares más dañados se repetía una frase con sarcasmo: «Los enanos de Spandau son los últimos en ir al ataúd». En el borde más occidental de Spandau, en Staaken, vivía una pareja, Robert e Ingeborg Kolb. Allí no había habido bombardeos serios. Las únicas explosiones cercanas fueron las que fallaron al intentar alcanzar el aeropuerto. Su casa, de 2 pisos con paredes naranja y marrón, porche cerrado con vidrio y jardín, estaba intacta. Vivían con una tranquilidad que envidiaban muchos. Ingeborg se encargaba de las tareas del hogar, preparaba las comidas, cuidaba el jardín y se ocupaba de sus 2 hijos, uno de 8 y otro de 10. Robert, de 41 años, trabajaba como ingeniero eléctrico en Siemens. La empresa seguía operando con normalidad, lo que ya era raro. Como otros empleados, salía al trabajo todos los días con su bicicleta, cruzando caminos donde podía ver casas derrumbadas y calles llenas de polvo. Ambos sabían que el final se acercaba, pero seguían con sus días como si fueran normales. Ingeborg organizaba la casa y se preocupaba por mantener todo limpio. Robert iba a la fábrica, arreglaba motores y se aseguraba de que las líneas eléctricas no fallaran. A veces, por las noches, escuchaban los discursos del partido que aún decían que la victoria era posible. Ellos ya no creían en eso, pero seguían escuchando. Había momentos de tensión, claro. Cuando sonaban las alarmas, bajaban al sótano, preparaban la linterna, las mantas y una radio pequeña. No hablaban mucho, solo esperaban a que pasara el peligro. Luego subían, barrían el polvo, arreglaban lo roto y seguían adelante. El barrio todavía tenía tiendas abiertas, se podía comprar pan, aunque había que hacer cola. El carnicero aún abría algunas horas, y por las calles algunos niños seguían jugando. Era como si intentaran fingir que todo estaba bien, pero todos sabían lo que venía. La radio había mencionado la ofensiva rusa. Corrían rumores de saqueos, abusos, venganzas. La gente empezaba a hacer agujeros en sus jardines para esconder cosas. Otros tapaban las ventanas con mantas y cartones. Algunos vecinos se despedían discretamente. Iban al campo, a casa de parientes o simplemente desaparecían. En esa calma que parecía absurda, muchos se preguntaban lo mismo. ¿Cuánto más aguantaría la ciudad? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían y mientras tanto seguían su rutina, como si fuera la única manera de no volverse locos. El general Heinrich lanza la alarma. El 13 de marzo de 1945, Hitler decidió sacar del mando del grupo de ejércitos Vístula al general Gotthard Heinrichi. Era un militar veterano, metódico y callado. Ese día lo pusieron al frente del sector más frágil de todo el frente oriental. El grupo de ejércitos Vístula tenía la tarea de proteger el camino directo hacia Berlín. Enfrente estaban las fuerzas del mariscal Zhukov. Nadie más que Heinrichi sabía lo que venía. Cuando asumió el cargo, el panorama era desastroso. El ejército tenía menos divisiones de las necesarias, con armamento anticuado, unidades incompletas y muchas sin experiencia real. Las líneas defensivas eran débiles y mal hechas. No había tiempo para reforzarlas. Heinrichi empezó por lo básico, mover a sus soldados a lugares más estratégicos. También ordenó construir trincheras, reforzar caminos y preparar campos minados. Sabía que eso no frenaría a los rusos, pero podía retrasarlos. Desde los primeros días, Heinrichi se dio cuenta de que la lucha estaba perdida. Solo podía ganar tiempo. Ya no se trataba de mantener posiciones, sino de frenar un poco lo inevitable. Lo dijo con claridad en sus reportes. Si el enemigo atacaba con todo, no habría forma de detenerlo. Las divisiones alemanas estaban agotadas. Los soldados llevaban semanas sin descanso, faltaba comida, combustible y medicinas. Las comunicaciones se interrumpían a cada rato. La artillería apenas funcionaba.
y el cielo estaba controlado por los rusos. Cada movimiento era observado desde el aire. Heinrici no era político, hablaba poco, pero con datos. Sus informes eran fríos y detallados. No trataba de complacer a Hitler ni de maquillarlo todo. Lo que decía era real. Por eso, no cayó bien entre algunos oficiales del alto mando. En una reunión el 20 de marzo, en la cabaña de mando en Sosen, Heinrici mostró mapas y explicó la situación. Mostró cómo el enemigo estaba reuniendo fuerzas, cómo habían detectado tanques y armas pesadas y cómo se movían las tropas soviéticas. Dijo que el ataque era cuestión de días. Nadie lo contradijo, pero el ambiente se volvió tenso. Algunos intentaron cambiar de tema. Hitler escuchó todo en silencio. Luego preguntó por la posibilidad de lanzar una ofensiva hacia Kustrin. Heinrici dijo que eso no era viable, no había tropas para eso. Si sacaban unidades del frente, se rompería la defensa. Lo único sensato era aguantar y retrasar. Después de esa reunión, Heinrici regresó a su puesto. Ordenó mejorar las posiciones. Mandó traer madera, sacos de arena, alambradas. No había mucho, pero con lo poco que quedaba, se intentó hacer una línea más fuerte. En paralelo, reorganizó lo que pudo, cambió mandos, unió batallones, asignó funciones claras. Su prioridad era resistir. El 4 de abril, un avión de reconocimiento confirmó lo que ya sospechaban. Al otro lado del Oder se acumulaban más de 1000 carros de combate. Las divisiones soviéticas se movían con rapidez. Todo indicaba que el ataque estaba cerca. Esa misma noche, Heinrici convocó a sus jefes de unidad. Les dio la orden de evacuar las primeras líneas al anochecer del día 15. Dijo que a más tardar al amanecer del 16 el ataque empezaría. En sus palabras no había dramatismo, solo hechos. Calculó que con suerte podrían aguantar 5 días. Después de eso, los rusos llegarían al corazón de Berlín. No había manera de frenar eso, las reservas alemanas eran mínimas. La movilidad era casi nula, no había apoyo aéreo. Y las órdenes de arriba no ayudaban. El día 14, Heinrici fue citado de nuevo a una reunión con Hitler. Esta vez fue en el búnker. Entró sin escolta, con su uniforme arrugado. Hitler ya estaba dentro, junto con Keitel, Jodl y Goebbels. La habitación era pequeña, con luz baja. Un mapa enorme colgaba en una pared. En él se marcaban las posiciones con alfileres rojos y azules. Hitler lo saludó con un gesto seco. Luego empezó a hablar de una contraofensiva. Dijo que se iba a reunir un grupo de choque con unidades de las SS y divisiones Panzer para atacar el flanco izquierdo del enemigo. Había que recuperar Kustrin. Dijo que eso cambiaría el curso de los hechos. Heinrici esperó su turno para hablar. Luego dijo que no había ninguna posibilidad de lanzar esa maniobra. Explicó que no se podía dejar sin defensa el frente central, que no había tanques disponibles, que incluso si los hubiera, el terreno estaba lleno de barro y los vehículos se atascarían. Hitler se mostró molesto. Lo interrumpió. Dijo que ya había dado la orden, que los soldados tenían que obedecer, que se necesitaba voluntad, no excusas. Heinrici bajó la mirada, pero mantuvo su punto. Dijo que los hombres estaban exhaustos, que nadie podía pelear sin descanso, sin comida, sin municiones, que eso no era falta de voluntad, sino física simple. Jodl intervino. Dijo que la moral era clave, que la historia los juzgaría. Heinrici no respondió, solo miró el mapa. Calculó mentalmente las horas que quedaban. Sabía que mientras ellos hablaban, los rusos ya estaban listos para avanzar. Cuando terminó la reunión, salió del búnker sin decir palabra. Subió al coche y volvió al frente. Esa noche no durmió. Se quedó en su cuartel, revisando otra vez los informes de inteligencia. A las 3 de la madrugada del 16 de abril, el cielo se iluminó. La artillería soviética empezó a disparar. Era el comienzo del final. El bombardeo empezó con una intensidad que superó todo lo visto antes. A lo largo de todo el frente, desde el río Oder hasta las alturas de Shiloh, los proyectiles caían sin parar. Las líneas de comunicación quedaron cortadas en cuestión de minutos. Las trincheras más expuestas fueron barridas por las explosiones. Las posiciones que Heinrici había ordenado evacuar unas horas antes quedaron destruidas. Los soldados que se encontraban en las segundas líneas esperaban en silencio. Sabían que después de esa tormenta de fuego vendría el avance de la infantería y los tanques. El ruido era tan fuerte que no se podía hablar. Solo se veían las caras manchadas de barro, los ojos fijos, las manos tensas, sujetando fusiles o granadas.
En medio del caos, Heinrici se movía entre los puestos de mando. No hablaba mucho, solo preguntaba por la situación, revisaba los mapas y daba instrucciones. Tenía claro que el objetivo no era ganar, sino retrasar. Cada hora que se lograra frenar a los rusos era una hora más para evacuar civiles, para preparar Berlín, para intentar lo imposible. A las 5 de la mañana, los primeros informes confirmaban que la artillería enemiga había abierto camino. En varios sectores, las tropas soviéticas cruzaban el río. Venían con botes, pontones, camiones anfibios. Detrás se movían los tanques. El terreno estaba mojado, pero eso no detenía el avance. Heinrici no mostró sorpresa, lo había previsto. Dijo que la prioridad era evitar una ruptura inmediata, que había que concentrar los contraataques en puntos claves, no intentar frenar todo a la vez. Ordenó usar las últimas reservas para taponar los huecos más peligrosos. Para el mediodía la presión era enorme. En las alturas de Seelow, la batalla era cuerpo a cuerpo. Las tropas alemanas peleaban por cada metro, pero las bajas eran muy altas. Los tanques enemigos subían por las colinas y arrasaban con las defensas. El suelo temblaba con cada explosión. Los informes que llegaban al cuartel general del grupo de ejércitos Vístula eran cada vez más alarmantes. Una división entera había quedado aislada. Otra estaba sin municiones. Las líneas telefónicas estaban cortadas. Solo quedaban las radios, que a veces funcionaban y a veces no. Heinrici seguía al frente. Rechazó evacuar. Dijo que mientras pudiera recibir informes, seguiría dirigiendo. Reunía a sus oficiales cada pocas horas. Preguntaba por la moral, por la comida, por los heridos. Ordenaba que se mantuvieran los accesos a Berlín todo lo posible. Si caían esos caminos, no habría más opciones. El día 17, la situación era aún peor. Las líneas se habían roto en 2 puntos. Las tropas soviéticas habían cruzado con fuerza. Los intentos por frenar su avance con lanzallamas y minas no funcionaban. Ya no se trataba de contener, sino de evitar el colapso. Esa tarde, Heinrici pidió hablar con el alto mando en Berlín. Keitel respondió por radio. Heinrici explicó que si no se autorizaba una retirada ordenada, todo el frente caería. Dijo que había que retroceder hasta los alrededores de Berlín y formar una última línea. Si no lo hacían, los rusos llegarían a la capital en cuestión de días. Keitel dijo que eso no era posible, que Hitler había dado órdenes de no ceder terreno, que toda retirada estaba prohibida, que había que resistir donde estaban, que retirarse era rendirse. Heinrici no respondió de inmediato. Luego repitió que si no se daba la orden, él no podía garantizar nada. Keitel le pidió que esperara. Dijo que consultaría. Horas después, la respuesta llegó. Era negativa. Se debía mantener la posición actual. Heinrici colgó la radio, dio la orden de reagrupar lo que quedaba de sus unidades y formar una línea más corta. Lo hizo sin esperar permiso. Dijo que ya no se trataba de obedecer, sino de evitar que todo se viniera abajo. Esa noche, varias unidades lograron salir de los sectores más golpeados. Se replegaron hacia rutas secundarias, quemaron documentos, destruyeron equipo dañado y evacuaron a los heridos que pudieron cargar. Heinrici pasó la madrugada en un refugio improvisado con un mapa extendido sobre una mesa rota. Seguía trazando rutas de repliegue. Cada línea representaba horas de vida para la capital. El día 18 ya no había forma de esconder la verdad. Las tropas soviéticas habían llegado a Müncheberg. Eso dejaba menos de 60 kilómetros hasta Berlín. Algunas avanzadas enemigas ya estaban a la vista de la periferia. Los puestos de observación informaban que los civiles empezaban a huir en masa. Carros con niños, ancianos caminando, soldados sin armas mezclados con la población. Era el inicio del caos. En Berlín, el mando central seguía actuando como si nada pasara. Hitler daba discursos a puertas cerradas. Hablaba de divisiones que ya no existían, prometía refuerzos que nadie veía, daba órdenes para ataques desde el norte, desde el sur, desde puntos que ya estaban ocupados por los rusos. Nadie lo contradecía. El día 19, Heinrici mandó su último reporte oficial. En él decía que el grupo de ejércitos Vístula había perdido casi la mitad de su capacidad, que no había más reservas, que el enemigo había roto todas las líneas y avanzaba rápido, que la defensa ya no era posible, y que si no se entregaba Berlín, al menos se debía permitir a la población evacuar. Ese mensaje nunca tuvo respuesta. A la mañana siguiente fue informado de que quedaba fuera del mando.
había sido reemplazado por el general Kurt Student. No hubo ceremonia, no hubo llamada, solo un aviso por radio. Heinrici no discutió. Se quitó el casco, saludó a sus hombres más cercanos y subió a un coche sin escolta. Se alejó del frente en silencio. Había hecho todo lo posible. Lo que venía ya no dependía de él. En los días siguientes, Berlín se convirtió en un campo de batalla. Las calles se llenaron de tanques, barricadas, soldados jóvenes y viejos, niños de las juventudes hitlerianas y ancianos del Volkssturm. La ciudad iba directo al colapso. Y todo eso, Heinrici ya lo había dicho antes de que pasara. La ira de Hitler en el búnker. Hitler se levantaba cada día más tarde, a veces al mediodía, otras pasadas las 2. Dormía en una pequeña habitación de concreto, con paredes grises y mobiliario escaso. A su lado dormía Eva Braun, que seguía con él desde que se refugiaron en el búnker. Al despertar, tomaba un desayuno ligero. Luego, pasaba directamente a una reunión con su equipo militar. En esas sesiones diarias se hablaba del frente, de las tropas, de mapas llenos de marcas. Pero Hitler ya no escuchaba. Mientras los rusos avanzaban desde el este y los estadounidenses lo hacían desde el oeste, él se refugiaba en su rutina. Caminaba encorvado, con una mano temblorosa, se apoyaba a veces en su edecán, Otto Gunsche, o en la mesa para sostenerse. Su voz era débil, pero todavía gritaba cuando algo no le gustaba. Los generales que lo visitaban sabían que era inútil discutir. Hitler seguía dando órdenes para mover divisiones que ya no existían. Ordenaba contraataques con tanques que nunca llegaban. En su mente, el ejército seguía siendo fuerte, leal y dispuesto. No aceptaba que la mayoría de las unidades estaban destruidas, desorganizadas o atrapadas. El general Burgdorf le llevó una vez un informe que mostraba que los soviéticos estaban a 30 kilómetros de Berlín. Hitler lo rompió sin leerlo. Dijo que los rusos estaban exagerando, que en realidad no habían llegado tan lejos, que el enemigo se iba a romper en cualquier momento. En otra ocasión ordenó que el general Wenck, al frente del 12º ejército, diera la vuelta y marchara hacia Berlín. Le dijeron que eso era imposible. Wenck apenas tenía hombres, no tenía combustible y enfrentaba a los estadounidenses. Hitler insistió. Gritó que el destino del Reich estaba en juego, que había que cumplir. Cuando los generales no contestaban, él tomaba eso como señal de aprobación. Nadie se atrevía a corregirlo. Sabían que si lo hacían, los echaban o peor. Algunos eran reemplazados en cuestión de horas. Otros eran enviados al frente como castigo. Uno de ellos, el general Busse, dijo en voz baja que esa guerra ya no era militar, sino personal. Era la guerra de Hitler contra la realidad. El ambiente dentro del búnker se volvía más tenso cada día. Las paredes eran de hormigón grueso. No entraba la luz del sol. El aire era denso, lleno de humo de cigarro y el olor de cuerpos que llevaban semanas sin salir. Había lámparas encendidas todo el día, haciendo que no se supiera si era de día o de noche. Eva Braun intentaba mantener algo de normalidad. Se maquillaba, escuchaba música y veía películas viejas en un proyector portátil. Invitaba a los oficiales a tomar café en su sala. Pero nadie podía olvidar que afuera caían bombas, que los gritos de los heridos en los hospitales cercanos llegaban hasta los pasillos. A veces, Hitler pasaba horas en silencio. Miraba los mapas sin parpadear. Otras veces hablaba sin parar, repitiendo viejas frases. Decía que el pueblo alemán no había estado a la altura, que el fracaso no era suyo, sino de los demás, que si Alemania perdía, merecía ser destruida. En una reunión del 18 de abril, justo después de que se confirmara la caída de Kustrin, Hitler tuvo una de sus explosiones más intensas. Keitel intentó explicarle que las líneas estaban rotas, que no había forma de contener a los rusos. Hitler lo interrumpió a gritos. Dijo que él no quería escuchar excusas, que los generales eran cobardes, que nadie tenía valor. Gritó tanto que tuvo que sentarse, le temblaban las manos, bebió un vaso de agua con dificultad. Luego se levantó de golpe y salió de la sala. Nadie habló durante varios minutos, nadie sabía qué decir. En los días siguientes, su comportamiento se volvió más errático. Ordenó destruir todos los puentes sobre el Spree. Luego, al día siguiente, mandó que se repararan. Dijo que había traidores en todas partes, que alguien filtraba información al enemigo, que los rusos no podían haber llegado tan rápido sin ayuda. Mandó arrestar a varios oficiales por desobediencia.
Algunos fueron fusilados sin juicio, otros desaparecieron. Todos temían ser los próximos. Había miedo de hablar, de moverse, de escribir algo en los papeles del cuartel. Cada frase podía ser tomada como traición. El médico personal de Hitler, el doctor Morell, empezó a notar cambios en su salud. Le aumentó la dosis de tranquilizantes, le daba inyecciones varias veces al día. También le daba vitaminas, extractos de hígado y estimulantes. Pero nada parecía funcionar. Hitler estaba agotado. Caminaba arrastrando los pies, su brazo izquierdo temblaba constantemente. La mandíbula se le tensaba sin control. Pese a todo, seguía dando discursos, reunía a sus oficiales y hablaba de contraataques imaginarios. Decía que los aliados se iban a pelear entre ellos, que los rusos serían vencidos por la fuerza del espíritu alemán. Nadie creía eso, pero todos asentían. El silencio era la única salida. El 20 de abril fue su cumpleaños número 56. Eva Braun organizó una pequeña celebración. Le llevaron un pastel, le cantaron una canción. Algunos oficiales le dieron regalos simples, una pluma, un libro, una medalla vieja. Hitler apenas sonrió, dijo unas palabras cortas, agradeció. Luego se fue a su habitación. Ese mismo día recibió la última visita oficial. El general Keitel, el almirante Dönitz y el mariscal Göring pasaron por el búnker. Le dieron la mano, lo felicitaron. Hablaron pocos minutos, luego subieron y se marcharon. Sabían que no volverían a verlo. La noche del 20 al 21, Hitler caminó por los pasillos sin rumbo. Murmuraba frases sueltas, preguntaba por divisiones que ya no existían, daba órdenes para defender sectores que ya estaban ocupados. Sus asistentes tomaban nota, pero sabían que no podían cumplir nada. La madrugada del 21, el general Weidling, responsable de la defensa de Berlín, le entregó un nuevo informe. Decía que las tropas rusas estaban ya dentro de los límites de la ciudad, que la artillería soviética golpeaba el centro, que los combates se daban calle por calle. Hitler no reaccionó al principio. Luego preguntó por el 12º ejército. Le dijeron que aún estaba al oeste, que no podía avanzar. Hitler ordenó que se moviera. Nadie respondió. Luego preguntó por Steiner. Dijo que Steiner debía atacar. Keitel bajó la mirada. Steiner no tenía tropas. Esa unidad no existía. Fue entonces cuando Hitler se paró de golpe. Golpeó la mesa. Gritó que todo era una traición, que sus oficiales lo habían engañado, que no quedaba nadie leal, que todos merecían morir. Esa escena fue la última gran explosión de rabia del Führer. Después de eso se fue apagando. Pasó más tiempo solo, hablaba menos, dormía más. Ya no se reunía con todos, solo con unos pocos. En los pasillos del búnker el silencio crecía. El sonido de los bombardeos era constante. Las paredes temblaban con cada impacto. El suelo crujía, los cables colgaban, las luces parpadeaban, los ayudantes hablaban en susurros, los cocineros preparaban comidas simples. Los mensajeros ya no llegaban, nadie salía, nadie entraba, solo quedaba esperar. En sus últimos días, Hitler ya no hablaba de victoria, solo de castigo. Decía que los alemanes habían fallado, que no habían luchado con fuerza, que merecían desaparecer, que él no se rendiría. Ordenó destruir todos los documentos, quemar papeles, borrar nombres. Quería que no quedara registro, que la historia no tuviera pruebas. Algunos oficiales intentaron convencerlo de escapar, de salir del búnker, de volar hacia el sur, de esconderse. Él dijo que no iba a huir, que moriría en Berlín. El general Krebs lo visitó por última vez el 25 de abril. Le dijo que los rusos estaban ya a menos de 2 kilómetros, que solo quedaban unos días, quizás menos. Hitler asintió, no dijo nada. Esa tarde llamó a su secretario, le dictó su testamento, dijo que nombraba a Dönitz como jefe del Estado, que expulsaba a Himmler y a Göring del partido, que había sido traicionado por todos. Luego se encerró en su habitación. Eva Braun lo acompañaba. Nadie sabía qué pasaba dentro. Solo se escuchaba la radio, alguna música. El resto del búnker esperaba. Así terminó el dominio de Hitler. No con un discurso, no con una batalla, sino con gritos en la oscuridad, con papeles rotos, con órdenes sin sentido. El hombre que había controlado medio continente se quedaba solo, atrapado entre paredes de concreto, mientras el mundo afuera se venía abajo.
El colapso de la lealtad, Göring, Himmler y la traición silenciosa. El 20 de abril de 1945, mientras Hitler cumplía 56 años en su búnker, el mariscal Hermann Göring estaba en Berchtesgaden, al sur de Alemania, en la residencia conocida como el Nido del Águila. Desde ahí seguía de cerca los reportes que llegaban desde Berlín. Sabía que la capital estaba casi rodeada. También sabía que Hitler ya no daba órdenes claras. Göring no era un militar activo en ese momento. Desde hacía meses, su papel se había vuelto simbólico. Había sido designado oficialmente como el sucesor de Hitler en caso de que éste quedara incapacitado. Esa decisión estaba escrita desde 1941. Por eso, cuando vio que el caos se apoderaba del gobierno, pensó que era el momento de actuar. Envió un mensaje codificado al búnker. En él decía que, si Hitler no podía gobernar, él asumiría el mando como lo establecía la ley del partido. Dijo que esperaba respuesta antes de la noche. Si no recibía contestación, asumiría que debía tomar el control. El telegrama fue entregado en la sala de mando del búnker. Lo recibió Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido y uno de los hombres más cercanos a Hitler. Bormann leyó el texto, lo consideró una amenaza y se lo mostró de inmediato al Führer. Hitler lo leyó 2 veces, luego miró a Bormann, dijo que Göring era un traidor, que estaba tratando de dar un golpe, que no se podía confiar en nadie. Ordenó que Göring fuera arrestado de inmediato. Esa noche, las SS rodearon la casa de Göring en Berchtesgaden, lo pusieron bajo custodia. Le quitaron el control de sus oficinas y le prohibieron toda comunicación. Fue una caída rápida. De ser el heredero designado, pasó a ser un prisionero de su propio régimen. Mientras tanto, Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los hombres más temidos del Tercer Reich, también se movía por su cuenta. En los días previos, había iniciado contactos secretos con representantes suecos. A través del conde Folke Bernadotte, Himmler ofrecía negociar una rendición con los británicos y estadounidenses. Decía que podía garantizar el orden en Alemania, que si los aliados occidentales aceptaban tratar con él, se podía evitar que los rusos tomaran el país. Su propuesta incluía mantener parte del aparato del partido y de las SS para asegurar la transición. Los británicos no respondieron, tampoco los estadounidenses. Pero las conversaciones no pasaron desapercibidas. El informe de los movimientos de Himmler llegó también al búnker, justo cuando Hitler aún digería la traición de Göring. Bormann se encargó de mostrarle los papeles. Le dijo que Himmler también había cruzado la línea, que mientras él estaba en su refugio subterráneo, los que se decían sus aliados estaban negociando su reemplazo. Hitler perdió el control. Se levantó de golpe, tiró los papeles al suelo. Gritó que había sido engañado por todos, que los hombres en los que más confiaba lo habían traicionado, que ya no quedaba nadie. Ordenó que Himmler fuera arrestado, pero Himmler no estaba cerca. Se había alejado de Berlín. Hitler entonces pidió que se retiraran todos los cargos que Himmler tenía en el partido, que se borrara su nombre de los registros, que nadie más lo mencionara. Era como si ya no existiera. En apenas 2 días, sus 2 colaboradores más importantes habían sido eliminados del círculo. Göring y Himmler eran parte del núcleo del régimen desde los inicios. Uno había organizado el aparato aéreo. El otro había creado las SS, los campos y el sistema de control. Ahora ambos estaban fuera. La noticia de estas expulsiones circuló rápido entre los oficiales. Muchos no lo decían en voz alta, pero sabían que el final estaba cerca. Si los líderes caían unos tras otros, ¿qué se podía esperar del resto? Joseph Goebbels fue uno de los pocos que siguió fiel a Hitler. Se trasladó al búnker con su esposa y sus hijos. Dijo que moriría junto al Führer. Tomaba notas, redactaba comunicados y hacía declaraciones para las radios que aún funcionaban. Decía que el espíritu alemán no se rendía, que aún había esperanza. Pero sus palabras ya no convencían a nadie. En las calles los combates se intensificaban. El ejército rojo avanzaba manzana por manzana. Las líneas de defensa eran delgadas. Muchos combatientes eran adolescentes sin entrenamiento o ancianos con rifles viejos. Hitler recibía reportes cada pocas horas. Ya no eran mapas, eran listas de unidades perdidas. Bajas, edificios tomados, posiciones abandonadas, le quedaban pocas opciones.
En un intento por frenar el derrumbe, ordenó que se ejecutara a Hermann Fegelein, el enlace de las SS en el búnker y cuñado de Eva Braun. Lo acusaban de haber intentado escapar. Lo encontraron con ropa civil y documentos falsos. Fue interrogado por la Gestapo y fusilado. Esa ejecución fue un mensaje: quedarse o morir. No había más. Nadie se atrevía ya a proponer salidas. No había más contactos con el exterior. Solo quedaba el encierro. Mientras tanto, en el norte de Alemania, Karl Dönitz organizaba un posible gobierno de reemplazo. Estaba en contacto con mandos navales y trataba de mantener cierta estructura. No sabía si Hitler seguía con vida, pero esperaba tener un rol cuando todo acabara. Hitler, por su parte, seguía firmando papeles. Designó a Dönitz como su sucesor en caso de muerte. Expulsó oficialmente a Göring y a Himmler. Nombró a Goebbels como canciller. Eran decisiones en medio de la nada. El gobierno ya no existía como tal. El 27 de abril, el general Krebs, jefe del Estado Mayor, informó que las fuerzas rusas ya controlaban casi todo el centro, que el cuartel de la Gestapo había caído, que los accesos a la Cancillería estaban rodeados, que solo quedaban horas. Esa noche, Hitler llamó a sus asistentes más cercanos. Les dijo que había tomado una decisión, que no sería capturado vivo, que moriría en su refugio. Pidió que se prepararan 2 cápsulas de veneno y una pistola, una para él, otra para Eva Braun. Dijo que todo estaba listo, que el resto podía hacer lo que quisieran. Algunos decidieron quedarse. Otros buscaron rutas de escape. En sus últimas horas, Hitler ya no gritaba, solo hablaba en voz baja. Repetía frases. Decía que el pueblo alemán había fracasado, que no lo habían defendido, que no merecían sobrevivir. El 28 de abril, en la madrugada, llegó la confirmación final. Un canal sueco transmitió un boletín. Heinrich Himmler había intentado pactar la rendición de Alemania con los aliados del oeste. Estaba claro, no era un rumor, era verdad. Hitler no dijo nada, solo miró a su secretario. Le pidió escribir un último testamento. En él dejaba constancia de que había sido traicionado, que había hecho todo lo posible, que no se arrepentía. Ese documento fue firmado en una sala pequeña, con luz tenue. Lo firmaron también Goebbels, Bormann y varios testigos. Era el acto final del poder nazi. Al día siguiente, Hitler y Eva Braun se encerraron en su cuarto. Cerraron la puerta. Unos minutos después, se escuchó un disparo. Luego, silencio. Los cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería. Fueron rociados con gasolina y quemados. Era la última orden de Hitler, que no dejaran su cadáver. Göring, arrestado, sería liberado días después por tropas estadounidenses. Himmler, capturado por los británicos, se suicidaría con veneno antes de ser interrogado. El Tercer Reich había terminado. Y lo había hecho no solo con bombas, sino con traiciones. La estructura que parecía de hierro se había quebrado desde dentro. Lo que no rompieron los enemigos, lo destruyeron sus propios jefes. El hundimiento total. El búnker se convierte en tumba. El 28 de abril de 1945, el búnker de la Cancillería en Berlín estaba aislado. Las explosiones sacudían la superficie cada pocos minutos. Las paredes subterráneas vibraban con cada golpe. El suelo estaba cubierto de polvo, escombros, cables colgando. El aire era espeso, difícil de respirar. En el interior, Hitler pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación privada. Dormía poco, caminaba de un lado al otro. Su rostro estaba pálido, ojeroso y su cuerpo encorvado. El temblor de su mano izquierda era constante. Apenas comía. Solo hablaba con unos pocos. Eva Braun seguía a su lado. No se quejaba, no pedía nada. Se sentaba en silencio, lo acompañaba a la mesa y escuchaba sin interrumpir. Había decidido quedarse con él hasta el final. Los demás habitantes del búnker vivían entre la rutina y la espera. Los ayudantes de Hitler, como Heinz Linge y Otto Gunsche, seguían cumpliendo órdenes mecánicamente. Los cocineros preparaban comidas simples. Algunos soldados montaban guardia en los pasillos. Pero ya nadie creía en una salida. El general Krebs seguía recibiendo partes del frente. Cada hora llegaban noticias peores. El Ejército Rojo había roto todas las líneas. El centro de Berlín era ya un campo de batalla. No había refuerzos, no había vías de escape. El 29 de abril, en la madrugada, Hitler llamó a su secretario Traudl Junge. Le dictó su testamento político.
En ese documento dejaba instrucciones precisas sobre la sucesión. Designaba a Dönitz como jefe del Estado, a Goebbels como jefe del gobierno, expulsaba a Himmler y Göring del partido, agradecía a algunos pocos, luego dictó su testamento personal, dejaba todo a Eva Braun, firmaron los presentes, Junge, Bormann, Goebbels y varios más. Era un acto formal, sin solemnidad, nadie dijo nada. Al terminar, Hitler se levantó y regresó a su habitación. Ese mismo día, Hitler y Eva Braun se casaron. Fue una ceremonia rápida, dentro del búnker ante un funcionario del Estado. Ella firmó con su nuevo apellido, Eva Hitler. No hubo invitados, ni brindis, ni música, solo unas palabras y 2 firmas. Al salir, Hitler saludó a los presentes. Su rostro estaba inmóvil. Dijo que el final estaba cerca. En las horas siguientes empezó a dar las últimas órdenes. Pidió que prepararan gasolina, que se eligiera un lugar para quemar los cuerpos, que alguien se encargara de eso cuando todo terminara. Gunsche recibió esa tarea. Hitler llamó a sus asistentes uno por uno, les dio la opción de quedarse o irse. Algunos decidieron marcharse, otros dijeron que lo acompañarían hasta el final. Nadie fue presionado, solo se pedía lealtad. Goebbels y su esposa Magda decidieron quedarse. Bajaron al búnker con sus 6 hijos. Los niños no sabían lo que pasaba. Jugaban en los pasillos, hablaban en voz baja, se abrazaban entre ellos. Esa noche el general Weidling fue citado al búnker, explicó que ya no quedaban tropas suficientes, que la ciudad estaba dividida en bolsas, que no había municiones, que la rendición era inevitable. Hitler no respondió, solo asintió. El 30 de abril, por la mañana, Hitler desayunó con Eva Braun. Era una comida simple. Luego se despidieron del personal, dieron la mano a cada uno. Hitler agradeció a sus ayudantes. Eva sonrió, aunque sus ojos estaban rojos. Al mediodía entraron juntos a su habitación. Cerraron la puerta, nadie más entró. Pasaron varios minutos. Luego se escuchó un disparo. Gunsche y Line entraron. Encontraron los cuerpos en el sofá. Eva había tomado veneno. Hitler se había disparado en la cabeza. Todo estaba tal como él había indicado. Los envolvieron en mantas. Llevaron los cuerpos al jardín exterior. Allí, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Las llamas subieron entre los escombros. El humo se mezclaba con el polvo del bombardeo. Era el final del jefe del Tercer Reich. Dentro del búnker, el silencio era total. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los impactos lejanos. Goebbels asumió el mando. Dio un breve discurso. Dijo que seguiría el ejemplo de su líder, que no entregaría a su familia. Por la tarde, Magda Goebbels reunió a sus hijos en una habitación. Les dio sedantes. Luego, con la ayuda de un médico de las SS, les dio cianuro. Uno a uno, los niños murieron mientras dormían. Nadie los escuchó llorar. Después, Goebbels y Magda subieron al jardín. Allí se suicidaron con pistola y veneno. Sus cuerpos también fueron quemados, aunque sin éxito completo. Los restos quedaron medio calcinados junto a una pared. Los oficiales que quedaban se reunieron. Algunos planearon escapar. Otros no sabían qué hacer. Bormann desapareció. Se dijo que había muerto tratando de huir. Krebs intentó negociar la rendición con los rusos, pero no logró acuerdo. Luego se suicidó. El 1 de mayo, las tropas soviéticas ya estaban dentro del búnker. Encontraron habitaciones vacías, papeles rotos, muebles destruidos. Los cadáveres estaban esparcidos, el aire era irrespirable, el suelo estaba cubierto de sangre y polvo. Así terminó el centro del poder nazi. No en una sala de conferencias, no en un campo de batalla, sino en un refugio subterráneo, entre gritos, traiciones y fuego. El Tercer Reich, que había prometido 1000 años, duró apenas 12, y su último acto fue un derrumbe dentro de un agujero bajo tierra. Después del silencio, rendición, juicios y la sombra de Heinrici. El 2 de mayo de 1945, Berlín dejó de resistir. En la madrugada, el general Weidling, jefe de la defensa de la ciudad, se presentó ante las tropas soviéticas. Llevaba un casco blanco y un pañuelo atado al brazo. Dijo que había llegado el momento, que todo había terminado, que Berlín se rendía. Los soldados rusos lo escoltaron a un puesto de mando. Allí firmó los documentos, entregó las armas, ordenó a sus hombres que dejaran de luchar. Algunos aún no sabían que Hitler estaba muerto. Otros lo intuían.
Ya no se escuchaban sus órdenes por radio. Nadie respondía desde el búnker. Con la caída de la ciudad, la guerra en Europa ya no podía continuar. El 3 de mayo, las tropas británicas ocuparon Hamburgo. El 4, Dinamarca y el norte de Alemania se rindieron. El 5, Austria cayó en manos aliadas. Y el 7 de mayo, en la ciudad de Reims, Francia, se firmó la capitulación total. El documento decía que todas las fuerzas alemanas cesaban el combate a las 11 de la noche del 8 de mayo. El acta fue firmada por el general Alfred Jodl en representación del alto mando alemán. Frente a él estaban Eisenhower, representante de los Estados Unidos, y sus aliados británicos y soviéticos. Un día después, se repitió la firma en Berlín, esta vez con la presencia directa de los comandantes del Ejército Rojo. Querían una copia para su archivo. Querían dejar claro que ellos también estaban en la victoria. Mientras todo eso pasaba, Heinrich Himmler, aún con vida, intentaba escapar. Se había disfrazado de soldado raso, llevaba documentos falsos, fue capturado por los británicos cerca de Bremen. Cuando descubrieron su identidad, lo interrogaron, pero antes de hablar se tragó una cápsula de veneno. Murió en cuestión de minutos. Hermann Göring, por su parte, fue arrestado por tropas estadounidenses en Baviera. Fue llevado a un campo de prisioneros. Allí esperó el juicio. Negó haber traicionado a Hitler. Dijo que solo intentaba cumplir con la sucesión que él mismo había firmado años atrás. En los meses siguientes, los aliados comenzaron a recolectar pruebas, fotografías, documentos, testimonios. El objetivo era enjuiciar a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se creó un tribunal internacional. La sede sería en Nuremberg. Los juicios comenzaron en noviembre de 1945. Los acusados estaban sentados en un estrado, entre ellos Göring, Ribbentrop, Keitel y otros jerarcas del régimen. Las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de los campos de concentración impactaron al mundo. Göring fue condenado a muerte, pero se suicidó la noche anterior a su ejecución. Keitel también fue condenado y ahorcado. Varios otros fueron sentenciados a cadena perpetua o largas penas de prisión. Algunos fueron absueltos por falta de pruebas. Pero el juicio dejó una marca. El mundo ya sabía lo que había pasado. En ese contexto, el general Gotthard Heinrici permanecía en silencio. Había sido apartado del mando días antes de la caída. Había desobedecido la orden de mantener el frente a toda costa. Había ordenado una retirada por su cuenta. Eso lo salvó. Cuando fue capturado por las fuerzas aliadas, fue interrogado. Dijo que había intentado evitar más muertes, que ya no creía en las órdenes que recibía, que había visto venir el desastre. No fue juzgado por crímenes, no fue acusado de nada, fue liberado años después. Su figura quedó como la de un oficial que intentó razonar, que dijo la verdad cuando todos mentían, que no quiso participar del hundimiento, que trató de evitar que Berlín se convirtiera en un cementerio. Tras el fin de la guerra, Alemania fue dividida. El oeste quedó bajo control de los británicos, estadounidenses y franceses. El este en manos de los soviéticos. Berlín también fue repartido. La ciudad quedó en ruinas. Las calles eran montones de piedras. Los edificios, esqueletos calcinados. Los habitantes, fantasmas vivos. Millones de personas buscaban comida. Otras tantas caminaban sin rumbo. Los soldados aliados repartían pan, agua, mantas. Algunos abusaban del poder. Otros intentaban ayudar. La ocupación era un equilibrio difícil. Los campos de concentración fueron abiertos, las cámaras de gas mostradas al mundo. Los supervivientes daban testimonio. Sus cuerpos eran piel y hueso. Sus miradas vacías. Nadie podía decir que no sabía. En las plazas de Alemania se obligó a los civiles a ver las películas, a leer los carteles, a observar las fosas comunes. Era una lección impuesta. Muchos lloraban. Otros bajaban la cabeza. Algunos aún negaban. El nombre de Hitler fue borrado de las escuelas, de las calles, de los documentos. Sus imágenes fueron destruidas, sus libros retirados, pero su sombra seguía ahí, en los escombros, en los recuerdos, en las preguntas sin respuesta. El búnker de la Cancillería fue cerrado, sellado, luego destruido. Sobre sus restos se levantaron edificios nuevos, pero bajo tierra aún estaban los pasillos, las habitaciones, las escaleras, un lugar convertido en símbolo de la caída. En los años siguientes, Alemania inició un proceso de reconstrucción,
Nuevas leyes, nuevas estructuras, nuevos partidos, pero la división permanecía. El muro que se levantó en Berlín era más que concreto, era una línea en la historia. El recuerdo de los últimos días del Tercer Reich quedó en documentos, en fotos, en juicios. La escena de Hitler encerrado en un búnker, rodeado de humo, traicionado por los suyos, se volvió el emblema del derrumbe. La figura de Heinrich, distante, prudente, quedó como un contraste. No era un héroe. No fue un mártir, pero fue uno de los pocos que se atrevió a decir lo que otros callaban, que la guerra estaba perdida, que seguir luchando era matar sin sentido. El final llegó no con una gran batalla, sino con susurros en pasillos oscuros, con decisiones tomadas en silencio, con disparos en habitaciones cerradas, con cuerpos quemados bajo tierra. Así cayó el régimen que había prometido dominar el mundo, no con gloria, no con honor, sino con miedo, con caos, con traiciones. Y con la voz de un general que dijo, cuando aún era tiempo, «Esto ya se acabó».